93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. El impacto. Documental. El documental El Impacto expone la amenaza global a la que se enfrenta toda la humanidad. Este documental levanta el velo de la ignorancia y descubre lo que ha estado ocurriendo durante 30 años ante nuestros ojos, mostrando cómo hemos sido manipulados como marionetas. Nos convertimos en biorobots controlados y nos llevaron a destruir el mundo con nuestras propias manos, acercándonos a la desaparición global. Durante 30 años, nos hemos dirigido hacia el punto de no retorno. Nos llevaron a la guerra civilizacional y a la posterior esclavitud. Esta verdad es chocante, pero también nos ayuda a comprender todas las relaciones causa y efecto de lo que está ocurriendo en el mundo, y nos hace conscientes de lo que se avecina en un futuro próximo. El documental El Impacto explora los siguientes temas: el mundo al borde de la guerra civilizacional. ¿Quién la está encendiendo y con qué propósito? Guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Quién está detrás del conflicto? Atentados terroristas en todo el mundo, entre ellos atentados del 11 de septiembre en Nueva York, 2001. Atentado de Oklahoma City, 19 de abril de 1995. Atentado del ayuntamiento de Crocus City Hall en Moscú, 22 de marzo de 2024. ¿Quién está organizando y sigue organizando atentados terroristas en el mundo? ¿Quién es el beneficiario último de estos atentados? ¿Y cuál es su principal objetivo? Por primera vez, el documental demuestra que los tiroteos en las escuelas son un proceso totalmente controlado. Los hechos expuestos en el documental apuntan a quienes manipulan las mentes de niños mentalmente sanos y los convierten en asesinos de sus padres y de otros niños. ¿Cuál es el objetivo último de los tiroteos escolares y cómo proteger a sus hijos de ellos? Epidemia de tiroteos escolares. ¿Quién estaba detrás de los tiradores de Columbine y de todos los demás tiroteos escolares posteriores? ¿Cuál es la conexión entre el tiroteo de Columbine, el atentado de Oklahoma City y el asedio de Waco en 1993? Renacimiento del nazismo. ¿De quién aprendió los nazis de la Alemania nazi todos los métodos crueles de tratar a la gente? ¿Y cómo ponen en práctica sus seguidores modernos sus planos para establecer el Cuarto Reich? Si se nos quita la libertad de expresión, entonces mudos y silenciosos seremos llevados, como ovejas al matadero. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Creadores del documental. No sabemos quiénes son los creadores de este documental, hecho con cuidado y amor por la gente. Con gran respeto por los creadores de El Impacto, nuestro equipo decidió traducir el documental al español, para ponerlo a disposición de un público más amplio. Fuente original del documental The Impact, El Impacto. https rumble.com/B56NTE1 The Impact Group. También expresamos el agradecimiento al equipo de periodistas independientes de ActFiles, de.actfiles.org, por su activa labor en la difusión del documental The Impact, El Impacto, y por su contribución a ampliar la investigación de los temas tratados en el documental. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. El Impacto. Documental. Capítulo 6. ¿Cómo se está fomentando la guerra civil en América?
La guerra civilizacional beneficiaría enormemente al anticultismo global en su camino hacia el totalitarismo global. Sin embargo, volvamos a los hechos que reflejan la dura realidad actual. En aquel entonces, los anticultistas sentaron las bases de una futura guerra civil. Crearon artificialmente una base para el enfrentamiento entre los partidarios de los dos partidos políticos dominantes en Estados Unidos, y provocaron la aparición no solo del descontento con las autoridades, sino también de sentimientos extremadamente radicales en la sociedad. Los anticultistas siguen utilizando estos frutos de sus propias actividades, continúan incitando al odio en la sociedad y creando las condiciones para un futuro enfrentamiento entre ciudadanos de un mismo país, entre nosotros, los estadounidenses. Los anticultistas organizaron el atentado terrorista de Waco con la ayuda de su principal cómplice, los medios de comunicación, y de periodistas deshonestos bajo su control. Y si ya en 1993, Rick Ross y sus compañeros etiquetaron de culto a una comunidad de 100 de personas, lo que provocó su asesinato y una cadena de terribles consecuencias para Estados Unidos, el otro anticultista y desprogramador, Steven Hassan, ha ido aún más lejos. En la fase actual, ya ha etiquetado a decenas de millones de estadounidenses como seguidores de un culto. Semejante retórica que deshumaniza a una parte de la nación estadounidense crea los requisitos previos para el conflicto intranacional y la violencia contra los ciudadanos etiquetados. También es digno de mención que esta retórica repite asombrosamente las narrativas de los anticultistas en Rusia, que etiquetan al pueblo de Estados Unidos como un gran culto. Sin embargo, antes solo manipulaban así a su propio pueblo, enfrentando a rusos contra estadounidenses, mientras que ahora, el agente de la banda anticultista en Estados Unidos, que lleva muchos años llevando a cabo sus actividades destructivas aquí, repite las mismas acciones, pero esta vez desde dentro de Estados Unidos, poniendo a estadounidenses contra estadounidenses. Además, Steven Hassan ya ha ido más lejos, diciendo que hay que desprogramar a todo Estados Unidos. Y la conclusión es que toda América necesita desprogramación, porque todos hemos sido influenciados negativamente por Donald Trump. ¿Qué significa desprogramar a todo el país? Recordando lo que ocurrió en Waco, Texas, y cómo terminó su desprogramación, imagínense de qué manera los anticultistas planean extender sus métodos a todos los Estados Unidos de América. La pregunta principal es, ¿con las manos de quién quieren implementar sus planes esta vez? Al fin y al cabo, tal y como lo entienden los anticultistas, la desprogramación implica el uso de métodos violentos para obligar a la gente a renunciar a sus creencias. ¿No es este el motivo principal y la fuerza motriz de una guerra civil? Obligar a una parte de la población a renunciar a sus opiniones y a someterse a la voluntad de otra parte de la población. Así, calificando a una parte de los estadounidenses de adeptos al culto de Trump y pidiendo su desprogramación, Hassan insta directamente a los estadounidenses a utilizar la fuerza contra otros estadounidenses. Lo más terrible es que no se trata solo de palabras ni de meros llamados, sino de huellas destructivas ocultas que están incrustadas en esas palabras y que han causado repetidamente la muerte de un enorme número de personas, y creer que esta vez no funcionarán es como mínimo temerario. Recuerden a los ciudadanos alemanes que ayudaron a los nazis, soltaron gas y envenenaron a la gente, confiando plenamente en que estaban haciendo lo correcto al librar a su nación de la amenaza judía. Esas eran en realidad las mismas personas que ustedes, y hasta este momento nadie ha encontrado una respuesta a la pregunta de qué los convirtió en monstruos, o, para decirlo más correctamente, quién los convirtió en eso. Sin embargo, ahora ustedes conocen la respuesta. Piénsenlo. Ahora mismo, los anticultistas nos están obligando a los estadounidenses, una nación que derrotó al nazismo, a utilizar métodos nazis para destruirnos los unos a los otros. Ya aprobaron con éxito este escenario en Waco, cuando llevaron a cabo una operación a gran escala en la que participaron los principales medios de comunicación del país y que tuvo como resultado el genocidio de estadounidenses honestos, pacíficos y decentes, cometido por las autoridades y las fuerzas del orden. ¿Cómo se puede explicar una situación en la que las fuerzas del orden estadounidenses, encargadas de proteger a su población, llegaron para un registro rutinario y acabaron lanzando una operación militar a gran escala, utilizando material militar contra ciudadanos corrientes de su país, que se saldó con la muerte de casi 100 de personas? De hecho, desde la perspectiva del sentido común, una redada militar que costó millones de dólares diarios al gobierno estadounidense y que se llevó a cabo contra un grupo de civiles estadounidenses entre los que había sobre todo niños, mujeres y ancianos, parecía un desastroso malentendido.
¿por qué los representantes de la ATF y el FBI aceptaron como hechos la información falsa y sin fundamento proporcionada por los anticultistas? ¿Por qué se basaron únicamente en su opinión de pseudoexpertos, en un momento en que el FBI disponía de material que indicaba que esas personas eran incompetentes en tales asuntos? Además, los agentes del FBI sabían perfectamente que Rick Ross sentía un odio personal hacia todo tipo de nuevos movimientos religiosos y un deseo no disimulado de instar a las fuerzas del orden en su intento de destruir al grupo de la rama davidiana. En otras palabras, los agentes federales tenían toda la información que necesitaban para comprender que confiar en los anticultistas en materia de nuevos movimientos religiosos era lo mismo que creer que el Ku Klux Klan se mantendría imparcial a la hora de evaluar a las minorías raciales. Entonces, ¿por qué los agentes confiaban en los anticultistas y seguían implícitamente sus recomendaciones? Porque los representantes de los servicios de inteligencia, las fuerzas del orden y el gobierno fueron manipulados por los anticultistas, que presionaron para que se reprimiera violentamente a sus víctimas estigmatizadas. En esencia, los funcionarios estaban programados para tales acciones. Permítanme llamar su atención sobre otro punto crucial. La tragedia de Waco ocurrió en 1993, el mismo año en que se estableció el núcleo ideológico central de los terroristas anticultistas. Su líder se formó en una institución educativa cristiana ortodoxa rusa en Estados Unidos. Esto significa que ya en aquella época existían en Estados Unidos caldos de cultivo del anticultismo global de origen ruso y que tenían influencia suficiente para llevar a cabo tales atentados terroristas. Pero eso no es todo. He profundizado tanto en esos sucesos para que puedan entender perfectamente cómo actúan los representantes del anticultismo y cuáles son las consecuencias de sus actos. El caso es que durante el asedio de Waco, el FBI consultó con otro luchador contra el culto, Igor Smirnov, científico ruso e inventor de armas de control mental. Igor Viktorovich Smirnov fue un científico ruso más conocido por su rol en la investigación del control mental de la era soviética y el campo poco explorado del estudio del comportamiento humano, que él llamó psicoecología. Su abuelo materno, Smirnov Ornaldo, era un hipnotizador de renombre. Igor Smirnov era hijo de un oficial soviético de alto rango, Viktor Abakumov, jefe de Smersh desde 1943 a 1946 y ministro de Seguridad del Estado, MGB, desde 1946 a 1951, bajo el mandato de Joseph Stalin. En su día, el padre de Smirnov inició la Operación Norte, de traslado masivo a Siberia de simpatizantes de la Organización de los Testigos de Jehová, así como de representantes de otras asociaciones religiosas y sus familias. A pesar de su actividad científica, Igor Smirnov, al igual que su padre, tenía opiniones anticultistas, como escribió en su libro Psicoecología. Así, al describir diversos grupos religiosos, utilizaba exclusivamente el lenguaje de los anticultistas y la etiqueta secta. También se adhirió a la misma teoría pseudocientífica sobre el uso de técnicas de lavado de cerebro por parte de los líderes de los nuevos movimientos religiosos, que fue promovida activamente por Steve Hassan y Rick Ross. Todo ello en una época en la que Smirnov participaba personalmente en el desarrollo de dichas técnicas. La mayor parte de las investigaciones de Igor Smirnov se centraron en la influencia a distancia sobre la conciencia de otra persona y la programación de su psique y comportamiento. Las aplicaciones de las armas psicotrónicas desarrolladas por Smirnov incluían la posibilidad de afectar a grandes grupos de personas con diversos fines. Por ejemplo, para incitar a la agresión masiva en una multitud o, por el contrario, para calmar el malestar público. La mayoría de los experimentos que llevó a cabo siguen siendo confidenciales. Smirnov escribió: "Las psicotecnologías son la culminación de todo lo que la humanidad ha hecho hasta ahora. Son mucho más serias que la bomba atómica y los vuelos espaciales. De momento, solo hemos creado un hacha de piedra, aunque con ella ya podemos realizar operaciones quirúrgicas. Hemos obtenido medios instrumentales para acceder al subconsciente y corregir ciertas zonas. Todo lo demás son aplicaciones específicas." Smirnov también trabajó para descubrir información oculta en el subconsciente, que representa las verdaderas motivaciones que subyacen a las acciones e intenciones de una persona. Desarrolló un método para identificar a individuos potencialmente inclinados a cometer actos de terrorismo.
La cuestión sigue siendo si el objetivo de este desarrollo era prevenir actos terroristas o encontrar individuos que pudieran convertirse fácilmente en nuevos terroristas si se deseaba. Sea como fuere, este método constituyó la base de los sistemas de seguridad diseñados para que los aeropuertos identificaran a los terroristas antes de que atacaran. Hoy en día, esta tecnología se utiliza en varios países, incluido Estados Unidos. Igor Smirnov trabajó en conceptos como la psicocorrección, término con el que describía la aplicación de mensajes subliminales para alterar la voluntad de un sujeto o incluso modificar su personalidad sin que lo supiera. Los agentes federales pretendían utilizar las técnicas de Smirnov para resolver la situación de Waco. Ahora veremos cómo será. Dos psicólogos rusos han sido traídos desde Moscú para demostrar una técnica para analizar la mente humana y luego influir en ella. El concepto es que con una comprensión de la mente de un individuo, palabras clave transmitidas en música o ruido blanco forzarán a esa persona a obedecer. El FBI examinó el sistema para utilizarlo contra David Koresh en Waco, en Texas. Así, los expertos del Centro Antiterrorista del FBI se reunieron en secreto con Smirnov en Estados Unidos. Este les propuso un plan. Durante las negociaciones, deberían transmitir mensajes de familiares de los davidianos, encriptados de una determinada manera, que eludirían la percepción crítica y se inculcarían directamente en el subconsciente de los receptores, obligándoles a seguir esas órdenes. En este caso, las órdenes serían abandonar el edificio y regresar con sus familias. Para el líder de los davidianos, David Koresh, se planeó utilizar una voz especial, supuestamente la voz de Dios, que sería interpretada por un actor, e instaría a Koresh a rendirse voluntariamente. Sin embargo, cuando los agentes preguntaron qué ocurriría si las señales subliminales no funcionaban como se pretendía, Smirnov respondió que los seguidores de Koresh podrían degollarse unos a otros, cometiendo actos de violencia mortal. Según la versión oficial, el FBI declinó los servicios de Igor Smirnov tras este tipo de respuesta, pero esa es la versión oficial. Ahora, reconstruyamos los hechos. Hecho 1. En una de las ruedas de prensa, un representante del FBI declaró públicamente que durante las negociaciones con David Koresh, el líder de los davidianos, se llegó a un acuerdo para que la gente abandonara pacíficamente el edificio. Sin embargo, Koresh cambió repentinamente de opinión, afirmando que escuchó la voz de Dios que le decía que se quedara y esperara. Steve, quiero que él salga. Lo entiendo. ¿Cuándo piensa salir? Dijo que su Dios dice que debe esperar. ¿Cuánto tiempo él? Mira. Dice que no cumplió su promesa de irse inmediatamente con sus seguidores, porque Dios le dijo que esperara. ¿Ustedes creen que Koresh realmente está hablando con Dios? Koresh cree que está hablando con Dios. Este hecho coincide extrañamente con uno de los pasos del plan propuesto por Smirnov, salvo que el efecto de la supuesta voz de Dios fue exactamente opuesto al resultado declarado. Hecho 2. Smirnov utilizaba técnicas de manipulación para influir en el comportamiento humano, insertando mensajes ocultos. Estos mensajes de órdenes se grababan en cinta y se alteraban técnicamente para ocultar su presencia a la conciencia. Al eludir el análisis crítico de la propia conciencia, esas órdenes se implantaban directamente en la subconsciencia, instando a la persona a llevarlas a cabo, creyendo que se trataba de su propia decisión consciente. Para un oído no entrenado, esas grabaciones técnicamente procesadas de órdenes ocultas sonaban como el chillido de los cerdos. Volvamos ahora al asedio de Waco. Como ya se ha mencionado, el FBI utilizó técnicas de presión psicológica sobre los davidianos asediados, una de las cuales implicaba fuertes sonidos irritantes. Los informes oficiales del FBI y los testimonios de testigos presenciales afirman que entre los sonidos emitidos a través de los altavoces se encontraban los sonidos de animales siendo sacrificados, incluyendo los gritos de conejos siendo asesinados. Esto recuerda involuntariamente a los sonidos de chillidos de cerdos utilizados en los experimentos de control mental de Smirnov. Cintas de sonido de conejos siendo sacrificados, o Nancy Sinatra cantando canciones, y
y luego prendían luces por la noche. Y no es que Nancy Sinatra siempre fuera tan mala, pero a quienes había guardado, el punto era este. Estaban tratando de lograr un trastorno del sueño. Y estaban tratando de comenzar con una persona que ya pensaban que era inestable. Y luego estaban tratando de volverlo loco. Y luego se enfadan porque hace algo que ellos consideran irracional. Ahora, no sé si pueden oír el ruido en esta cinta, pero eso es algo del ruido que se hacían por allá en el recinto. Esto plantea una pregunta. ¿Por qué utilizaría el FBI sonidos tan extraños para un ataque psicológico contra los davidianos? Sin embargo, estas acciones adquieren una explicación totalmente lógica cuando se combinan con el plan de Smirnov y los métodos de desprogramación utilizados por los anticultistas contra los asediados. Queda una pregunta en el aire. ¿Cuál era el verdadero propósito del plan propuesto por un hombre que colaboraba con la KGB a los agentes de inteligencia norteamericanos como la solución definitiva a la cuestión del supuestamente peligroso y siniestro culto? ¿Qué directrices ocultas se transmitieron entonces a través de esos sonidos encriptados? ¿Y quién era el destinatario de esa influencia? Hemos visto cuál fue el resultado final para los davidianos. Sin embargo, los agentes de la ley presentes en el asedio de Waco también podrían haber sido afectados por esos sonidos. Además, Timothy McVeigh, el autor del atentado de Oklahoma City, visitó el lugar en 1993 para expresar su apoyo. El hombre bombardeó más tarde el edificio del FBI y de la ATF para vengarse de Waco. ¿Él oyó los sonidos que resonaron por toda la zona? La probabilidad es muy alta. ¿Fue víctima de la programación contra los cultos? Sin duda. No podemos afirmar que solo las psicotecnologías de Smirnov influyeron en él. Múltiples capas de directivas incrustadas jugaron un papel en este caso. Esas directivas formaban parte de otras oleadas de programación informativa lanzadas por diferentes ramas del anticultismo global. En realidad, las psicotecnologías utilizadas por Smirnov no eran más que un hacha de piedra, como él mismo dijo. Mucho más eficaces y sofisticadas son las técnicas ocultas de manipulación empleadas por los anticultistas, incluida la programación de enigmas, en la que los códigos de información están incrustados en las propias palabras y no requieren ningún medio técnico especial. Para una persona normal, esas palabras, frases y sus combinaciones o la frecuencia de las repeticiones pueden parecer anodinas y no llamar la atención, pero para quienes comprenden los principios que subyacen a su disposición, son como fórmulas matemáticas precisas. Utilizando esas fórmulas, uno puede reunir a personas concretas en un momento y lugar determinados para realizar una acción específica, y la probabilidad de que esas fórmulas funcionen es cercana al 100%. Se trata de antiguos métodos de manipulación que los predecesores de los anticultistas utilizaban ya en tiempos de Cristo para hacer gritar a la multitud: «Crucifícalo», al igual que la humanidad ha estado trabajando a lo largo de la historia para mejorar diversos tipos de armas. De la misma manera se fueron perfeccionando métodos de manipulación psicológica para que una fuerza invisible externa subyugara la voluntad de una persona y la esclavizara. Basándose en estos antiguos métodos, se llevaron a cabo nuevos desarrollos en oficinas de investigación secretas de la Unión Soviética. Estos mismos métodos antiguos fueron adoptados, refinados y aplicados por los nazis del Tercer Reich. Hoy en día, utilizando estas tecnologías de manipulación, los representantes del movimiento anticulto convierten a la gente corriente en biorobots que se transforman en armas teledirigidas contra los objetivos que los anticultistas designan. Son hechos avalados por los 30 años de historia de la red criminal de organizaciones anticulto.
Así es exactamente como los agentes del FBI, los oficiales de otros cuerpos de seguridad y los funcionarios del gobierno que estuvieron presentes en el asedio de Waco se convirtieron en víctimas de las manipulaciones de los anticultistas. Todos ellos quedaron atrapados en la zona de fuego cruzado de la exposición a las ondas de programación informativa creadas por los anticultistas. Fueron literalmente zombificados. Esto explica por qué confiaban en sus acciones, se consideraban profesionales y creían tener la situación bajo control, cuando en realidad eran básicamente marionetas manipuladas externamente por un maníaco. ¿Cómo explicar de otro modo el extraño comportamiento de los que llevaron a cabo la operación de Waco? ¿Por qué encerrar a esas personas como ratones de laboratorio en una jaula y someterlas a actos de terror psicológico, utilizando técnicas ocultas de manipulación? El asedio a los davidianos y el asalto final no parecían una operación de rescate de rehenes, sino más bien una tortura prolongada e insoportable. ¿Y quiénes eran en realidad los rehenes si todos permanecieron en el edificio voluntariamente? Los representantes oficiales y los líderes de la operación declararon en conferencias de prensa que estaban preocupados, sobre todo por los niños del edificio, temiendo que pudieran ser objeto de abusos por parte de los davidianos. Pero, ¿qué les hicieron realmente a esos niños? No solo los expusieron al peligro, creando las condiciones para un trágico desenlace, sino que además dejaron que se quemaran vivos al impedir que los camiones de bomberos llegaran al edificio en llamas. Pensábamos que sus instintos, los instintos maternales, tendrían lugar y que querrían a sus hijos fuera de ese entorno. Parece que no les importan tanto sus hijos, lo cual es lamentable. Además, el día del asalto al Monte Carmelo, el FBI utilizó el agente químico de combate CS contra civiles, incluidos niños y bebés inocentes. Quienes dieron y ejecutaron las órdenes sabían que los davidianos tenían máscaras antigas, pero también sabían que los únicos desprotegidos de este gas serían los niños, ya que sus caras eran demasiado pequeñas para llevar las máscaras. El impacto. Documental. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. En realidad condujeron justo por el medio del edificio, en el área de la cocina, básicamente a quemarropa. Dispararon gas en la habitación de hormigón donde estaban las mujeres y los niños, en un callejón sin salida, así, donde no había ventilación. Debieron haber pasado por... ¿Había una sola puerta? Delantera, sí. No había ventanas, no había puerta trasera, ni nada por el estilo. Pusimos gas masivo allí. Sus máscaras de gas en ese momento debían estar fallando. Creo que usar gas CC contra bebés, contra ancianos con problemas respiratorios. Había hombres de 60, 70 años allí y había niños pequeños. Eso es una tortura. Y puedo ver a esos niños vomitando, gritando, porque es imposible tener una máscara de gas que se adapte a un niño pequeño. ¿No dice su informe que las máscaras de gas no caben en estos bebés? Así es. Y no lo sabían. Deberían haberlo sabido. Incluso pequeñas dosis de CS, mucho menores que las utilizadas en Waco, pueden matar a los niños. En grandes cantidades, este gas provoca graves espasmos musculares, tan intensos que pueden romper huesos. Los sucesos de Waco parecían una cámara de tortura creada para esas personas por un maníaco trastornado, en la que los padres se veían impotentes para actuar y eran obligados a ver cómo sus hijos se asfixiaban y sufrían fracturas óseas debido a los graves espasmos musculares, para después quemarse vivos junto con los niños. Los que aún podían moverse tras ser gaseados intentaron escapar del fuego por la única puerta que daba al exterior desde su refugio, pero les dispararon. Los defensores del gobierno afirman que los davidianos se mataron unos a otros en un intento de escapar del tormento. Mientras tanto, los críticos del gobierno se remiten a las imágenes de vigilancia por infrarrojos y sostienen que las fuerzas del orden dispararon a los davidianos desde un vehículo blindado cuando intentaban huir del edificio en llamas.
mientras me revolcaba en el suelo e intentaba protegerme del calor y de la oscuridad total, sin poder ver. Las voces de los que gritaban detrás de mí me llegaban. ¡Dios mío! ¡Torturando bebés! ¿Y decir que es parte de su trabajo? ¿Y decir que está bien porque sus padres eran malos? La madre de Pablo Cohen, un judío israelí, hablando con un abogado judío estadounidense, viendo cómo introducían ese gas en ese edificio, viendo cómo un tanque estadounidense derribaba una casa estadounidense y luego estallaba en llamas. ¿Y ustedes se imaginan las imágenes en la mente de un israelí con los sobrevivientes del Holocausto en Israel? Yo no podría responder. Aunque creo que al día de hoy se puede decir que no es frecuente que no encuentre las palabras, no podía explicarle cómo había sucedido eso. Y su pregunta fue, pensé que estaría a salvo en Estados Unidos. El punto final de la tragedia de Waco fue cuando los agentes de la ley levantaron su bandera sobre las cenizas del edificio incendiado y los cuerpos carbonizados de los fallecidos, como se haría tras ganar una batalla en la guerra. Pero, ¿puede considerarse una batalla el asedio, la tortura psicológica y el enfrentamiento militarizado contra un grupo de civiles pacíficos, incapaces de oponer resistencia a una fuerza tan abrumadora? ¿Se parece este comportamiento de individuos que se supone que sirven a su país y defienden la ley a las acciones de personas normales y sensatas? ¿Por qué estas personas se volvieron así? ¿Quién los deterioró? La respuesta es clara. Estos individuos, al igual que los davidianos que murieron a manos de ellos, fueron víctimas de las técnicas manipuladoras empleadas por las bandas anticulto. De hecho, todo el mundo entiende perfectamente quién quemó realmente el edificio de Waco, mientras aún había gente dentro. De este modo, las fuerzas del orden y las autoridades intentaron cubrir las huellas de su crimen y salvaguardarse. Eran conscientes de que el pueblo estadounidense nunca les perdonaría un crimen tan atroz contra sus propios ciudadanos. Como profesionales experimentados, los comandantes de la operación debieron darse cuenta de que habían ido demasiado lejos con el uso del gas, lo que provocó la trágica muerte de personas, especialmente niños. Por eso se dio la orden de disparar a los habitantes de la rama davidiana que intentaran escapar del edificio en llamas para evitar que revelaran las torturas que sufrieron, cómo murieron sus hijos a causa del gas y quién realmente prendió fuego a su casa. Se puede intimidar o sobornar a uno o a unos pocos testigos, pero si todos estos supervivientes hubieran dado el mismo testimonio sobre lo que les ocurrió dentro del edificio asediado por las fuerzas del orden, las autoridades no habrían podido ocultar la verdad sobre la tragedia de Waco. Sin embargo, no te apresures a culpar solo a los agentes federales y a las autoridades. No hay personas mentalmente sanas en el mundo que pudieran resistir el nivel de las técnicas de lavado de cerebro psicológico utilizadas por los anticultistas en Waco contra los agentes de la ley y otros funcionarios. Solo aquellos con formación especial y conocimiento de los principios que subyacen a tales tecnologías pueden protegerse de estos métodos manipuladores encubiertos que influyen en la subconsciencia humana, eludiendo la percepción crítica de la mente consciente. En aquel momento, nadie entre los agentes federales de la ley de Estados Unidos conocía estas técnicas de programación encubierta del comportamiento subconsciente utilizadas por las organizaciones anticulto. Por esta misma razón, los anticultistas lograron llevar a cabo un acto terrorista tan poderoso en Waco que, en términos de su rol y consecuencias, no es menos significativo que los ataques del 11 de septiembre, que más tarde también orquestaron. Sí, los agentes federales de la ley actuaron ilegalmente. Rompieron su juramento de servir y proteger al pueblo estadounidense y emprendieron una guerra contra sus propios ciudadanos. Sin embargo, para entonces, los anticultistas les habían lavado literalmente el cerebro, y ellos mismos se convirtieron en víctimas de una influencia psicológica coercitiva. En este caso, las órdenes y directivas destructivas subconscientes para acciones agresivas y violentas, incrustadas en lo más profundo de su subconsciente sin que ellos lo supieran, anulaban significativamente sus motivos conscientes de comportamiento. Es por eso que las acciones reales de los comandantes de la Operación Waco contradecían directamente sus declaraciones oficiales y objetivos declarados.
y es por eso que causaron muertes horribles y dolorosas a niños, a pesar de las numerosas preocupaciones expresadas por su destino. Durante el asedio de Waco, todos los que tomaron las decisiones desconocían en gran medida las causas reales de sus propias acciones. Fueron precisamente las órdenes destructivas incrustadas en su subconsciente las que obligaron a las fuerzas del orden a actuar con métodos similares a los nazis. Así, en Estados Unidos, un país libre, las fuerzas del orden encerraron a sus propios ciudadanos en un recinto y liberaron gas en él. Actuaron así porque habían sufrido una grave manipulación psicológica por parte de los anticultistas, igual que en su día habían sido manipulados los nazis. En ese momento, las fuerzas del orden estadounidenses dejaron de considerar a los miembros de la rama davidiana como seres humanos. Los trataron como los nazis trataron a los judíos en la fase final del genocidio. La tragedia de Waco, con la horrible muerte de todas aquellas personas inocentes y sus hijos, no fue un mero acto terrorista, sino un auténtico acto de genocidio perpetrado por los anticultistas con las manos de funcionarios del gobierno y representantes de las fuerzas del orden, es decir, con las manos de ciudadanos estadounidenses contra otros ciudadanos estadounidenses. En ese momento, quienes lo cometieron no diferían de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esto subraya el insidioso poder de la sugestión subconsciente y las técnicas encubiertas de manipulación de la conciencia que utilizan los representantes de la red terrorista transnacional de bandas anticulto. Por eso todos los anticultistas suponen un gran peligro. Al emplear métodos de zombificación de la población, convierten a la gente buena en criminales, terroristas y asesinos. Obligan a los encargados de defender la ley y salvaguardar la democracia a violar estas leyes y despojar a la gente de todos sus derechos y libertades. Del mismo modo, las fuerzas del orden y las entidades militares de Rusia, Ucrania y China también son víctimas. Son aquellos a los que los anticultistas han fijado como objetivos que marcaron con estrellas amarillas, aquellos a los que se ha sugerido que es aceptable usar la fuerza contra sus propios ciudadanos e incluso torturarlos, aquellos que, bajo la influencia de mentalidades codificadoras incrustadas en su subconsciente por los anticultistas y sus cómplices, están privando actualmente a personas inocentes de su libertad y sus vidas, aquellos a los que se ha persuadido de que la destrucción física de una nación fraterna es una causa justa y digna. Por lo tanto, no importa cuál sea la ocupación de una persona, incluso si es un representante de los servicios de inteligencia o de las fuerzas del orden, nadie es inmune a tal impacto. La única defensa contra los métodos de manipulación encubierta de la conciencia y el subconsciente es ser consciente de su existencia y de cómo operan. De lo contrario, es imposible resistirse a estas manipulaciones. En este sentido, es crucial subrayar una vez más el valor y la profunda importancia de la investigación que descubrió tales métodos. El Dr. Egon Cholakian divulgó públicamente los resultados de esta investigación el 12 de abril de 2024, y son de libre acceso para cualquier persona interesada. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió realmente en Waco? Fue un homicidio resultante de las acciones descuidadas de las fuerzas del orden y de las decisiones poco profesionales del gobierno, como creen los grupos antigubernamentales. ¿O fue un suicidio de personas mentalmente inestables que no pudieron soportar la presión, como afirman los defensores del gobierno? Ahora cada uno de ustedes puede responder a estas preguntas por sí mismo. Ahora ya saben que ni la primera ni la segunda opción reflejan la verdadera naturaleza de lo ocurrido. La causa de la tragedia de Waco fue un ataque terrorista planeado deliberadamente y un acto de genocidio orquestado por representantes de los anticultistas. Si estudian detenidamente los detalles de los sucesos de aquellos días, podrán ver cómo los hilos de la masacre de Waco conducen directamente a sus organizadores y beneficiarios finales, justo al corazón del bastión global del anticulto, desde donde se extiende por todo el mundo. Ahora, volvamos a los sucesos de la escuela secundaria de Columbine. Resulta que el punto de partida tanto del atentado de Oklahoma City como del tiroteo de Columbine fue la trágica muerte de los miembros de la organización religiosa de Waco, estigmatizada por los anticultistas. Si no se hubiera producido el asedio de Waco, no habría habido atentado en Oklahoma City.
Por lo tanto, no se habrían producido los dos potentes atentados terroristas informativos que desembocaron en Columbine. Los dos adolescentes no se habrían visto sometidos a las oleadas de programación informativa lanzadas por los anticultistas, y no se habría producido el acontecimiento clave, que ahora sirve de poderoso acto terrorista informativo, generador de más y más tiroteos escolares. Si al principio de los sucesos de Waco, cuando la palabra culto se aplicó por primera vez a los davidianos, la sociedad hubiera reaccionado inmediatamente y hubiera tomado medidas para detener las actividades de los anticultistas y sus cómplices, se podrían haber evitado un gran número de muertes, y hoy no habría niños matando a otros niños. Los verdaderos culpables de la tragedia de Waco y de las tragedias posteriores que provocó siguen impunes. Son los anticultistas, los responsables de la muerte de todos los que perecieron en Waco, y como consecuencia del atentado de Oklahoma City, en sus manos tienen también la sangre de los niños que han muerto y siguen muriendo a causa de la epidemia de tiroteos en las escuelas. Por todos estos y muchos otros crímenes contra la humanidad, los representantes de las organizaciones anticulto deben rendir cuentas inevitablemente, en consonancia con la gravedad de sus delitos. Ahora pueden ver claramente cómo los tres ataques están interconectados: el asedio de Waco, el atentado de Oklahoma City y el tiroteo de Columbine. El vínculo crítico entre ellos es la única mano que los guía. El centro ideológico unificado donde estos ataques fueron planeados para ser ejecutados por otros. Todos ellos son elementos secuenciales e interconectados de una única estrategia del enemigo, para empujar a Estados Unidos a un estado de guerra civil a través de las acciones de los propios estadounidenses, y destruir así el bastión de la democracia desde dentro. Si se produjera una guerra civil, el asedio de Waco en 1993 podría considerarse el comienzo de la misma. Hasta hoy, los artífices del atentado terrorista y genocida de Waco lo consideran una de sus operaciones de mayor éxito por sus consecuencias de largo alcance. Para ellos, el caso de Waco es un punto de referencia. Fue la gota que colmó el vaso para destruir la libertad en Estados Unidos. La chispa que encendió las llamas de la guerra civil según sus planes. La guerra, cuyos cimientos ya habían sido puestos por los representantes de las organizaciones anticulto, y cuya imagen ya está siendo modelada en sus mentes por esos siniestros arquitectos de la conciencia que están detrás de los terroristas anticulto, y que son los cerebros detrás de todo el movimiento anticulto global. Son estos mismos arquitectos de la conciencia los únicos beneficiarios de una guerra civil en los Estados Unidos. Pero ahora, 30 años después, con las actividades de la red criminal mundial del anticultismo al descubierto, los estadounidenses podemos por fin apagar este fuego y evitar que arruine nuestro país. Ahora que la verdad ha triunfado, las víctimas de la tragedia de Waco y todas las víctimas inocentes que sufrieron a manos de los anticultistas, aquellos que fueron estigmatizados y cuyo recuerdo fue manchado con mentiras, pueden por fin encontrar la paz. Ahora está en nuestras manos, compatriotas, evitar una guerra civil en nuestro querido país. Ahora las actividades del grupo criminal terrorista anticulto serán inevitablemente frenadas. Durante mucho tiempo, se subestimó la amenaza que representaban. Pero ahora, su verdadera esencia ha quedado al descubierto. Podría parecer que las organizaciones anticulto y sus representantes actúan de forma independiente, pero como ustedes ya saben, en realidad están bien organizados y sus acciones están coordinadas. El Centro de Control del Terrorismo Anticulto Internacional, donde esas serpientes han hecho su nido, se encuentra en Rusia. Desde allí, fueron recogidas por una fuerza oculta, grandes maestros que han colocado a los anticultistas en el tablero geopolítico como sus peones y han comenzado su juego. Han convertido diversos medios de comunicación en transmisores de mensajes destructivos y manipuladores, incitando a los ciudadanos a odiarse, matarse unos a otros y cometer actos terroristas. Al mismo tiempo, instan a los funcionarios del gobierno y a las fuerzas del orden a actuar de forma ilegal, inmoral e inhumana, y obligan a los políticos a cometer errores catastróficos. Representantes de organizaciones anticulto de varios países del mundo ya están detrás de jueces, agentes de la ley, políticos y funcionarios del gobierno,
ejerciendo un impacto encubierto sobre ellos. Ya han ganado influencia en algunos países europeos. El mayor daño durante sus actividades se ha infligido a Rusia y Ucrania, y durante 30 años se han estado moviendo metódica y deliberadamente hacia el inicio de una guerra civil en los Estados Unidos y Europa para, en última instancia, destruir la democracia en todo el mundo. En su día, los inspiradores ideológicos de los anticultistas convirtieron la ideología del nacionalsocialismo en la monstruosa forma totalitaria racista que hoy conocemos como nazismo. En aquella época, los anticultistas consiguieron incrustar su perversa creación en el ámbito gubernamental. Así, los antiguos métodos y tácticas de los predecesores de las organizaciones anticulto se convirtieron en la ideología nacional de la Alemania nazi. Tuvieron éxito una vez, y ahora los anticultistas de su época, junto con la fuerza que hay detrás de ellos, están intentando repetir su éxito en Rusia y Ucrania, con el objetivo de acabar extendiendo y reforzando los métodos y prácticas nazis en los países de la Unión Europea, para llegar finalmente a Estados Unidos. Detrás de todas las provocaciones contra el Islam de los últimos años, que ustedes observan y se preguntan por qué se producen, están los anticultistas y el anticultismo global, en su conjunto, esforzándose por poner en práctica su plan de establecer un régimen totalitario en todo el mundo. Han llevado a nuestro mundo al borde de la guerra nuclear, el genocidio contra los musulmanes y la destrucción total de la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos. Lo que acabo de decir está respaldado por hechos. Recuerden lo que han visto y aprendido en este documental y tengan la seguridad de que solo muestra una pequeña parte del horror que las organizaciones anticulto y sus arquitectos de la conciencia están perpetrando impunemente hoy en día. Han destruido familias, arruinado vidas y causado millones de muertes. Todo esto lo ha hecho solo una rama de toda la red global anticulto, pero es la más avanzada y activa de todas. Incluye a aquellos que han conseguido desmantelar muchas leyes democráticas y traer mucho sufrimiento a la gente. Y debo decir que han conseguido mucho. A través de sus ataques terroristas informativos, los anticultistas han conseguido manipular la conciencia pública tan a fondo que ahora la gente debe trabajar duro para librarse de creencias muy arraigadas que consideran propias. Aunque en realidad muchas de esas creencias son peligrosos cuerpos extraños incrustados por los anticultistas y están tan profundamente arraigadas en la mente de la gente que muchos de ustedes ya no las distinguen de sus propias ideas. Desgraciadamente, debido a la investigación en curso, hoy no podemos revelarlo todo porque la situación en realidad es aún peor. Pero incluso lo que se ha dicho es suficiente para darse cuenta del peligro que corre nuestro mundo y comprender lo que hay que hacer para que la libertad y la democracia no se conviertan en reliquias del pasado y en mera historia. Ahora ya saben cómo salvar este mundo. Ante sus ojos, se ha desencadenado un fenómeno mucho más horroroso que el nazismo, que ya ha dañado a más personas que las 2 guerras mundiales juntas. Los representantes de las organizaciones anticulto y del anticultismo mundial son culpables de numerosos crímenes contra la humanidad, habiendo revivido el legado del nazismo. Participaron en actividades terroristas organizadas durante un tiempo inaceptablemente largo, iniciaron guerras, cometieron actos de genocidio y planearon un genocidio a gran escala que podría engullir a miles de millones de personas. Utilizando métodos engañosos y cínicos, han librado una guerra oculta, no declarada contra toda la humanidad. Pero ahora ha llegado el momento de que las actividades de los anticultistas sean escudriñadas, expuestas y llevadas a juicio público. Y esto no será solo un proceso judicial. Será un momento histórico en el que la justicia triunfará sobre el mal. Es un momento en el que el mundo pedirá cuentas a quienes violan los derechos humanos más fundamentales. Es un momento en el que todos nosotros debemos levantarnos y decir, nunca más. Capítulo 7. Juicio. Ha llegado el momento de poner fin a todas las atrocidades de la red criminal transnacional de terroristas anticulto y de sus líderes entre bastidores. La humanidad se encuentra ahora al borde de la catástrofe. Nos enfrentamos a un fenómeno socialmente peligroso que ha dado lugar a formas sin precedentes de terrorismo internacional
de naturaleza informativa y psicológica, el anticultismo global. Este fenómeno socava los cimientos de nuestra sociedad, amenazando los principios fundamentales de la democracia. El anticultismo es, en esencia, una nueva forma de nazismo. Los representantes del anticultismo global han estado detrás de numerosas guerras, atentados terroristas y un intento de llevar al mundo a un nuevo genocidio. Han traicionado a su pueblo y a su patria. Han vendido y traicionado incluso a sus propios hijos y su futuro. Miles de millones de personas ya han sufrido en sus manos. Si esperamos más, si no se les detiene, al final todo el mundo sufrirá. Ya han cambiado el mundo, se han infiltrado en sus mentes y han intentado utilizar sus propias manos para destruir este mundo. Por lo tanto, la tarea principal ahora para todas las personas es prevenir esto y hacer todo lo posible para erradicar el anticultismo y sus métodos destructivos de nuestra sociedad y derrotar este mal de una vez por todas. Solo entonces prevalecerán la justicia, la bondad y la verdad, y solo entonces podrán reclamar su libertad y su paz. Para que esto sea posible, primero hay que desenmascarar el mal y llevarlo ante la justicia. En el marco del anticultismo global, se cometen numerosos delitos, incluso algunos especialmente graves. Según la octava revisión de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 22 de junio de 2023, las actividades de los miembros de las organizaciones anticulto y sus cómplices entran dentro de los actos, métodos y prácticas de terrorismo. No se trata solo de delitos, son actos de terror dirigidos contra toda la humanidad. De acuerdo con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Resolución 260 de la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1948, y ratificada por 153 países, las actividades de los miembros de organizaciones anticulto y sus cómplices se clasifican como genocidio, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998 y participado por 124 países. Las actividades de los miembros de organizaciones anticulto y sus cómplices se clasifican como genocidio y crímenes contra la humanidad. Así, teniendo en cuenta la escala y el grado de peligro social que plantean estos delitos, todos los representantes del anticultismo, y todos los que directa o indirectamente, mediante sus acciones o su inacción criminal, les ayudaron a cometer estos delitos, deben responder por llevar a cabo una serie de actos terroristas, cometer genocidio y crímenes contra la humanidad y contra toda la especie humana. Para todos estos graves crímenes, no hay prescripción. En el transcurso de 30 años de actividad criminal por parte del anticultismo, miles de millones de personas inocentes han sufrido con daños significativos para su salud física y mental. Y no se trata solo de cifras, son vidas que han quedado mutiladas o destruidas. El fenómeno del anticultismo no tiene precedentes en su inhumanidad. Hoy en día, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, judiciales y jurídicos internacionales, así como los medios de comunicación, se han visto infectados por el anticultismo. Por lo tanto, se necesita un enfoque totalmente nuevo para erradicar este fenómeno y compensar el daño que ha causado. La historia recuerda cómo en 1945 se creó un órgano judicial sin precedentes, el Tribunal Militar Internacional, que en el marco del proceso de Nuremberg condenó los crímenes de los nazis. Del mismo modo, hoy, por exigencia legítima de los propios pueblos, debe crearse un Tribunal Penal Internacional especial que investigue y enjuicie a todos los implicados en el anticultismo y sus crímenes contra la humanidad. El anticultismo global, como nueva forma de nazismo, es un fenómeno sin precedentes y requiere la creación de un Tribunal Penal Internacional independiente para su examen. De hecho, al igual que hoy en día, durante la época nazi, la sociedad no comprendió plenamente la magnitud de los crímenes y solo los procesos judiciales pudieron revelarlos. Del mismo modo,
ahora es necesario crear un nuevo tribunal que se ocupe de los crímenes de anticultismo y terrorismo informativo. Dicho tribunal desvelará la verdad sobre este fenómeno y mostrará a la sociedad el número real de víctimas. Actualmente, se está llevando a cabo una investigación que pretende identificar a todos los individuos implicados en los delitos de anticultismo. Inevitablemente, los inspiradores ideológicos, los organizadores y las figuras clave del anticultismo global serán condenados. Además, se exigirán responsabilidades a los cómplices de los delitos de anticultismo, entre los representantes de los servicios gubernamentales, las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden y los órganos judiciales. Todos aquellos que ejercieron una fuerza ilegal sobre personas inocentes. Aquellos que, utilizando sus cargos oficiales, participaron en la falsificación de pruebas de culpabilidad, la fabricación de casos penales y la comisión de actos ilícitos de violencia, al igual que aquellos que actuaron bajo la necesidad de cumplir órdenes de autoridades superiores, plenamente conscientes de que tales acciones eran ilegales. Todos estos individuos violaron a sabiendas la ley y el juramento que hicieron de servir a su pueblo, llevando a cabo así acciones contra la propia democracia. El Tribunal Penal Internacional exigirá responsabilidades a todas las personas, independientemente de su estatus, posición social o importancia de sus cargos en los gobiernos, por complicidad en actividades terroristas, acciones del bando enemigo dirigidas a socavar el orden constitucional y los fundamentos de la democracia, y por ayudar directa o indirectamente a cometer crímenes contra la humanidad. El tribunal será preciso, justo e inflexible. Las decisiones del Tribunal Penal Internacional no podrán ser recurridas, revisadas ni anuladas por ningún otro órgano judicial. Inicialmente, podrán iniciarse causas penales en los distintos países afectados por los actos terroristas informativos de los anticultistas. De conformidad con la legislación vigente, las personas sospechosas de cometer actos que atenten contra la seguridad del Estado, incluidas la traición y el terrorismo, deberán responder ante la ley y podrán ser sometidas a juicio de forma que se garantice el respeto de los principios de la justicia. Posteriormente, se propone consolidar todos los casos en un único proceso judicial internacional. El tribunal estudiará las acusaciones contra representantes del anticultismo global por terrorismo, genocidio y crímenes contra la humanidad. El caso debe llevarse a cabo con la máxima divulgación pública para que el público pueda mantenerse informado de los procedimientos. El proceso debe ser lo más transparente posible y estar bajo la observación y el control de la sociedad. Además de determinar el castigo para todos los implicados en el anticultismo global y sus actividades criminales, el Tribunal Penal Internacional Especial también establecerá un mecanismo para compensar a todas las personas que hayan sufrido directa o indirectamente el anticultismo durante los últimos 30 años. Las compensaciones incluirán asistencia financiera, médica y psicológica. Su financiación correrá a cargo de los países y organizaciones que apoyaron y financiaron a las organizaciones anticulto. El impacto. Documental. Continuación en los programas siguientes. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por Illa. En la 93.0 FM. FM.